SER Podcast. Hora 25 en SER Podcast. Y adelantamos esta noche a esta hora la mesa del análisis de Hora 25, hoy con Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. Buenas noches. Muy buenas noches. El escritor Daniel Bernabé, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y Valentina Martínez Ferro, politóloga, consultora y exdiputada del Partido Popular. Valentina, muy buenas noches. Buenas noches. Adelantamos la mesa del análisis y después a las 10 les vamos a contar por qué. Pero antes, habrá reunión Sánchez-Feijóo. Será finalmente este viernes. Esta legislatura acaba de echar a andar, tenemos por delante 4 años y creo que España necesita acuerdos, señor Feijóo. Diálogo cuando quiera, como quiera, sobre lo que quiera y donde quiera. Pero diálogo y no berrinche. Me ha dicho usted que nos reunimos como quiera, donde quiera y cuando quiera. Muy bien. Como quiera, sin mediador. Donde quiera. En Ginebra no, en el Congreso de los Diputados. ¿Cuándo? El próximo viernes. Sin soberbia, sin imposiciones y con un orden del día oficial. Que es inédito en la historia de la democracia que cuando se reúne el jefe de la oposición con el presidente del gobierno a propuesta del presidente del gobierno tengamos que hacerlo en las Cortes Generales y no en el Palacio de la Moncloa. No desisto a que en un futuro usted venga al Palacio de la Moncloa y le pueda recibir yo como jefe de la oposición. En todo caso, le diré, para usted la perra gorda, nos vemos el viernes en el Congreso de los Diputados y hablaremos de lo que usted quiera. Para usted la perra gorda. Así que finalmente reunión el viernes con toda España pendiente de la lotería y de nada más. Porque es así, el 22 de diciembre es eso. Feijóo sabe que optando por el viernes se garantiza que su imagen con Pedro Sánchez, como pronto, va a entrar en los informativos a partir del minuto 15. Como pronto. Sánchez acepta las condiciones de Feijóo y habrá reunión en el Congreso. Lola García, tu análisis. Bueno, yo creo que cuando un presidente del gobierno te llama, efectivamente, si eres líder de la oposición tienes que ir. Lo que pasa es que la relación se ha deteriorado tanto en los últimos tiempos que ya hasta esto, pues lo que es una obviedad, se convierte en un problema, ¿no? También es verdad que no se ha producido el clima como para que eso fluya, porque venimos también, yo creo que también como líder de la oposición también tiene Feijóo derecho a quejarse de algunas cosas, por ejemplo, que en su intento de investidura pues no se le contestará directamente el presidente, le contestará Óscar Puente o en fin, otro tipo de comentarios que se le hizo, como aquello de la insolvencia o la mala fe. Por su parte, el líder del Partido Popular también ha empleado palabras muy gruesas para referirse al presidente del gobierno. Incluso este remoloneo de los últimos días de que igual no voy a la reunión, también yo lo interpreto casi como un intento de deslegitimar de nuevo la figura del presidente, ¿no? Porque si ya no vas a ver al presidente del gobierno, también es una falta de respeto institucional. O sea, el deterioro es tal que ya no nos extraña algo que aunque a la gente le pueda parecer, bueno, pues oye, que no se reúnan o que si total no van a llegar a ningún acuerdo, yo creo que sí que es muy importante porque se está trasladando, si esa reunión no se produjera, una imagen a la opinión pública de que hay dos posiciones que son irreconciliables, de que este país está dividido en dos bandos y que es fácil, o sea, que no es necesario mirar al otro lado, no es necesario confrontar ideas, pareceres, propuestas, sino que cada uno tiene que ir por su lado. Y eso sí que me parecería grave. Afortunadamente lo van a hacer, se van a reunir, sea el viernes, sea el día de la lotería, sea cuando quieran, pero afortunadamente se va a hacer. Valentina. Pues estoy de acuerdo con Lola, el deterioro es enorme y es lo que hemos visto hoy, ¿no? Yo creo que por una parte hay una parte de las formas y otra parte que es el fondo, ¿no? De lo que nos vamos a encontrar el viernes. En la forma es evidente que entre el líder de la oposición y el presidente siempre, hasta ahora, había también en la manera de concertar estas citas un cierto protocolo, un respeto que ayuda también al respeto institucional, ¿no? Pues las formas perfeccionan el fondo, en el fondo. Y lo normal era que lo acordaban los gabinetes, o sea, había un mensaje entre ellos diciendo quedamos y nos vamos a ver, y los gabinetes pues cerraban el día, que mejor les convenía, y luego se anunciaba a la prensa. Y aquí todo eso
ha saltado por los aires. Primero el presidente lo dijo el día 6 de diciembre en una conversación como informal, pero tampoco sabe, claro, no te puedes dar por aludido cuando a ti no te lo dice directamente, pero a la vez Feijóo se da por aludido, claro. Y entonces le llama 5 días después, ofrece unas fechas. En fin, ha sido bastante poco afortunado. Y hoy la manera ha sido bastante elocuente también, ¿no? Donde quiera y a lo que quiera. Esa forma así medio chulesca de Sánchez, que ha dicho Feijóo, pues donde quiera, que es lo digo yo, sin soberbias ni imposiciones, ¿no? Y lo grave, que es, o sea, lo importante, que es el fondo de la cosa, es que por una parte hay una agenda de 3 puntos que marca el presidente del gobierno, que Feijóo la ha subido a 10, ¿no? Con otros 7. Bastaría con que al menos en el artículo 49 de la Constitución, que parece que hay un consenso por todas las partes, pues al menos ya sería una manera de empezar a construir. Pero sí que creo que el mensaje sería muy complicado si de esta primera reunión no sale nada. Bernabé. ¿Para qué valen las reuniones entre altos líderes políticos, nada menos que el jefe del gobierno y de la oposición? Bueno, pues deberían valer para que trataran a calzón quitado temas sustanciales de gran importancia para el país, además en un ambiente privado, donde pueden decirse las cosas a la cara y sin intermediarios, ¿no? Eso es para lo que deberían valer las reuniones. ¿Para qué valen realmente? Para lanzar mensajes a la opinión pública de quién soy yo y cómo me posiciono de acuerdo a mi adversario político. Esto es como ha funcionado siempre la cosa. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué Feijóo no quiere ir a la Moncloa? A mí no me parece un detalle pequeño. No quiere ir a la Moncloa porque quizás él no puede ir a la Moncloa por la hipoteca que tiene contraída con su entorno mediático, ideológico, político. Es decir, cuando tú has estado en el último mes manifestándote en las calles, elevando la tensión hasta unos niveles no vistos en mucho tiempo, calificando no directamente tú de ilegítimo al presidente, pero sí todo tu entorno, ¿cómo vas a ir al Palacio de la Moncloa y hacerte una foto con este señor y darle la mano? No casa entre lo que tú has estado diciendo el último mes y la realidad, que al final es la realidad que es el presidente del gobierno y que tú eres el jefe de la oposición. Por tanto, te veo obligado a hacer la reunión para seguir manteniendo, bueno, pues una cierta normalidad institucional, pero no la puedes hacer como deberías. Por eso buscas al final este tipo de circunloquios escénicos, de no, pero ahora tiene que ser en el Congreso, no, pero este día de la lotería, no, pero con estos temas. Creo que al final aquí, más allá de la reunión en sí misma, lo que se ve es, yo creo, la situación, bueno, de cierta complejidad que enfrenta Feijóo entre quizás lo que querría hacer o lo que debe hacer como jefe de la oposición y el escenario en el que él mismo se ha colocado por apostar tan fuerte desde el inicio de la legislatura en esta oposición a todo o nada contra el gobierno. Entonces ahí va a estar la cosa y veremos a ver en los próximos meses pues cómo sale de esta encrucijada. Lola. Sí, yo creo que eso es así. O sea, lo que hemos vivido en los últimos tiempos con esas manifestaciones en la calle, y efectivamente Feijóo directamente no ha hablado de un presidente ilegítimo, pero algunas personas del Partido Popular sí que han adoptado ese mensaje, hace muy difícil después darte la mano, ¿no? y revestir la figura de la presidencia, pues con tu ir a la Moncloa y con ese gesto. Pero también es verdad que interés también tiene el presidente del gobierno. Quiero decir, no le plantea una reunión a Feijóo porque no dudo que tiene interés en resolver algunas cuestiones, sobre todo la del Consejo del Poder Judicial. Pero yo creo que también hay un interés en ofrecer la imagen de que el diálogo por parte del presidente no es solamente con independentistas y con Bildu y todo esto, sino que también lo intenta con el principal partido de la oposición. ¿Hay margen, Lola, para reconstruir la relación ya no entre el PSOE y el PP, sino entre Sánchez y Feijóo? Que es que esa enemistad que proyectan sí. Es que ya trasciende lo político, es que es de desprecio personal. De hecho, cuando estaba Pablo Casado, yo no percibía esa animadversión personal, ese desprecio mutuo tan acusado como ahora, ¿eh? Yo creo que eso ahora es mucho peor. Es curioso porque
porque en aquel momento se consideraba que Casado era más duro, ¿no? con el gobierno, pero acuérdate que le llegó a llamar felón y todo, pero es cierto que no era lo que estamos viendo ahora. Yo creo que entonces la relación personal se sustraía un poco al combate político, y yo creo que ahora hay un menosprecio mutuo de los dos políticos, y eso se acaba viendo. Yo creo que desde luego de aquí a las elecciones europeas no veo ningún margen. Después pudiera ser, sobre todo porque yo pienso que para el Partido Popular también es importante ofrecer la imagen de partido de Estado, y siempre habrá cuestiones en las que sea preciso que el Partido Popular también esté presente y cuente y tenga acuerdos con el gobierno. Por ejemplo, ahora vamos a ver todo este tema de si se envían tropas o no al Mar Rojo. Quiero decir, hay cuestiones en las que el Partido Popular tampoco puede dedicarse sistemáticamente a oposición. No. Y tendría que ocurrir algún tipo de cambio a partir de las elecciones europeas, pero ya lo veremos. Valentina. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Yo es que creo que no se lo pueden permitir, y que creo que parte de la presión que deberíamos meter, ¿no?, sociedad civil, medios de comunicación y demás, es a que esta relación mejore o se haga posible por el bien de España. Esto sí que es por el bien de España, ¿no? Si tenemos que hacer de la necesidad virtud, hagamos de esta necesidad la virtud de que se hablen. Creo que el viernes va a ser un primer paso, pero da igual cómo se lleven personalmente. No, esto no es un tema, no necesita. Quiero decir, claro que ayuda, claro que ayuda, pero esto no es personal, esto es negocio, esto es que son el líder de la oposición y el presidente del gobierno, independientemente de la animadversión que sienta el uno por el otro. También sabemos que Pedro Sánchez tiene una capacidad extraordinaria para llegar a acuerdos cuando quiere y con todo tipo de personas, ¿no? Y del cariz que sean. Es decir, hay que hacer un esfuerzo por intentar llevarse bien, y por intentar también que ese llevarse bien llegue a un fruto y lo tenga, porque francamente 4 años de legislatura son muchos años. Es que esto debería marcar, yo creo, un punto de inicio de la legislatura por las dos partes, que deberían tener cuidado con unas cosas importantes. Una, el gobierno no puede pensar que todo lo que vaya a hacer está justificado por la oposición que tiene enfrente. Como tiene una oposición durísima enfrente, todo lo que hagamos, todo lo que está justificado automáticamente. No, eso no puede ser. Eso es peligroso. Cuando te crees y te sitúas en el lado bueno de la historia, lo que sale de ahí normalmente no es bueno. Entonces el gobierno tiene que tener cuidado. ¿Qué tiene que tener cuidado el Partido Popular? Porque se ha metido, yo creo, en un lío muy gordo. Porque es que ahora mismo el Partido Popular es solo el partido de la oposición a la amnistía, el partido de la oposición a Sánchez. Han transformado a Sánchez en el rey sol de la política española. Todo es Sánchez y todo es amnistía. Y resulta que hoy miramos la agenda y tenemos 35 temas importantes. ¿Qué dice el PP de los 35 temas importantes? No tenemos ni idea. Porque se han centrado de tal manera, de una manera kamikaze, en intentar que este gobierno no echara a andar a las primeras de cambio, intentar prácticamente derribarle, que ahora hay que hacer política. Y esto hay que reconstruirlo de alguna manera. Porque si no, al final estamos en una, yo creo, una radicalidad asimétrica, efectivamente, pero que al final puede llevar a los dos actores a actuar algunas veces no de la forma que convendría. Por cierto, tenemos novedades acerca de, como decías, Lola, acerca del Mar Rojo y el papel que va a jugar Europa y España en esa operación militar que despliega Estados Unidos. La Unión Europea confirma que va a participar en la operación militar desplegada por Estados Unidos en el Mar Rojo para evitar que los rebeldes hutíes, que están boicoteando el paso de cargueros internacionales por esa zona que es vital para el comercio internacional, para evitar que esos hutíes sigan boicoteando la economía mundial, que es lo que está pasando ahora mismo. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. El alto representante de la Unión para la Política Exterior, Borrell, confirma que la Unión Europea va a participar en esa misión y lo va a hacer con la operación Atalanta, que es una operación militar en aguas del Índico, que ahora mismo está coordinada por un comandante español, Bañuelos.
Eso es, Aimar. Josep Borrell confirmaba esta tarde que esa decisión se adoptaba en una reunión extraordinaria del Comité Político de Seguridad celebrada esta misma tarde. En ese foro, Aimar, donde está representado el Servicio Europeo de Acción Exterior, los Estados miembros han acordado contribuir en esa coalición liderada por Estados Unidos en el Mar Rojo. Lo harán, como apuntabas, a través de esa operación Atalanta, operación de lucha contra la piratería en el Índico. Y esa misión liderada, como decías, por España. El comandante, de hecho, de esa misión es español y el cuartel general está en Rota. Ese comandante es el vicealmirante Ignacio Villanueva, que a última hora de la tarde ponía un mensaje en X en el que confirmaba que esa operación Atalanta había comenzado ya a cooperar, de hecho, con Estados Unidos en el sur del Mar Rojo, pero Aimar, sin ninguna explicación, por sorpresa, este vicealmirante, comandante de esta misión Atalanta, borraba ese mensaje. Fuentes militares, Aimar, aclaran al SER que el hecho de que la operación Atalanta vaya a desplegarse también en el Mar Rojo, es decir, no solo en el Índico, sino también en el Mar Rojo, no significa que España sea el país que vaya a movilizar a uno de sus buques a esa zona. Esa decisión, nos insisten, aún no está tomada. De hecho, el único buque que ahora mismo tiene la Armada Española en esa misión Atalanta en el Índico es la fragata Victoria, que desde hace días está dando soporte a un carguero búlgaro que fue precisamente secuestrado por unos piratas hace ya una semana en esa zona del Índico. Por lo tanto, ahora mismo, Bañuelos, por recapitular, para evitar que haya una crisis económica internacional y que la inflación se dispare, Estados Unidos decide proteger el tráfico marítimo por esa zona crucial del mundo. La Unión Europea se suma a esa operación, lo va a hacer a través de una misión militar que está coordinada por un comandante español, pero España no confirma si, más allá de la presencia de este comandante que está liderando una misión europea, si España va a enviar sus propios medios. Esto es así, Eso, ¿no? Es. Ajá. Lo que es indiscutible, Aimar, es que esta decisión de la Unión Europea sin duda abre la puerta, ¿no?, a que España pueda participar ya sí o sí en esa misión internacional liderada por Estados Unidos, porque de hecho recordemos que desde hace días España venía negando, ¿no?, su participación en esa coalición internacional. Solo colaborarían, decían, si esa participación se hacía bajo el paraguas de la OTAN o de la Unión Europea, y precisamente esa es la fórmula que se ha elegido, ese paraguas de la Unión Europea a través de esta operación Atalanta. Por tanto, sin ningún género de dudas, se abre completamente la puerta para que España pueda participar también, por tanto, en esa misión europea, no solo en aguas del Índico, sino también en esa zona del Mar Rojo. Mira, Javier, un paso por delante. Acaba de publicar, mientras tú estabas explicando lo que va a hacer España, acaba de publicar el Estado Mayor de la Defensa en Twitter este comunicado, que es una frase, dice: España tomará en su momento y valorando todas las circunstancias concurrentes, particularmente en el marco de la Unión Europea, las decisiones oportunas respecto a una posible participación en la operación Prosperity Guardian. Es esto de lo que hablábamos, Javier. Eso es ahora mismo, de hecho, fuentes militares del Ministerio de Defensa nos confirmaban que la decisión, como veníamos apuntando, no estaba tomada, porque ahora tiene que ser Euronavor, que es la operación Atalanta, ¿no?, la que fije y decida exactamente los detalles y las condiciones en las que tienen que movilizarse ya esos barcos, esos buques en esa zona del Mar Rojo, porque el mandato que fijaba esa operación Atalanta en la zona del Índico, bueno, pues se reconfigura de alguna forma para también evitar, ¿no?, como decíamos también anteriormente, esa votación. Tenía que pasar por el Congreso, que esto no es menor. Diputados. Eso es, porque recordamos antes a las 8 de la tarde, Aimar, que la Ley de Defensa Nacional es cierto, ¿no?, que obliga en este caso al Gobierno a que el Congreso apruebe y autorice cualquier misión de las Fuerzas Armadas en el exterior, pero en este caso la operación Atalanta, a ser una operación ya en vigor, ya vigente, pues no requeriría en principio ese visto bueno por parte del Parlamento español. Nos sigues contando, Javier Bañuelos. Hasta luego. Un abrazo. Y tenemos noticia ya de primeros enfrentamientos entre la policía y manifestantes en las protestas contra los recortes de Milei en Argentina. Isabel Villar. Sí, choques en Buenos Aires entre los antidisturbios y los manifestantes que han cortado el tráfico en distintas calles de la ciudad. Y han conseguido llegar a duras penas a la emblemática Plaza de Mayo, donde está la Casa Rosada, sede de la presidencia argentina, plaza que estaba absolutamente rodeada de agentes, porque esta era la primera manifestación contra los recortes de Milei después de que el gobierno aprobara un plan de control para reprimir las protestas y los cortes de las calles. Según Clarín, hay 2 detenidos. La oposición cuestiona que el despliegue parecía más el de una guerra. En una hora se espera comparecencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que ha estado con Milei.
a Gendarmería, se empiezan a correr. Siguiendo la manifestación desde la sede central de la Policía Argentina, imágenes que se han encargado de difundir por todos los medios. Esto el gobierno que lleva desde hace días intentando disuadir a los manifestantes, amenazando incluso con retirar ayudas sociales a quienes corten calles. Gracias, Isabel. Y hoy ha muerto un pedacito de historia de este programa. Ha muerto el periodista Miguel Ángel Gozalo, que presentó Hora 25 en los primeros años de este programa, a finales de los 70. De hecho, cuando hace un par de años celebramos el 50 aniversario de Hora 25, él estuvo con nosotros en el Teatro Coliseum de Madrid. Estaba mayor, pero recordaba perfectamente cómo era su relación con el censor del régimen. Yo recuerdo haberle ido a ver a su despacho cuando tomé posesión, porque era y en fin, él me dijo, bueno, si os portáis bien no habrá problema. No se sabía muy bien lo que era portarse bien, pero en fin, yo creo que ese combate lo ganó Hora 25. Y nos habló también del ambiente que se encontró cuando llegó aquí a la SER. Y en la SER pues me encontré ya un ambiente que es el de Luis Rodríguez Olivares, el de Iñaki, de gente absolutamente convencida de que del triunfo de la libertad se pusiera como se pusiera la censura. Nosotros combatíamos con la censura, pero como he dicho antes, sabíamos leer al trasluz y eso que ha dicho más o menos se respetaba, pues sí, se respetaba lo que había que respetar, pero no siempre. Un abrazo enorme para toda la familia de Miguel Ángel Gozalo y gracias en nombre de todos los compañeros, estoy convencido también en nombre de todos los oyentes de esta familia de Hora 25. Esta noche hemos adelantado la mesa del análisis porque a partir de 1:30 les vamos a proponer un viaje sonoro en el tiempo que creemos que les va a encantar. Vamos a irnos juntos al 20 de diciembre de 1973, hace hoy exactamente 50 años. 20 de diciembre del 73 en el que Carrero fue asesinado por ETA, pero no fue el único muerto. En aquellas horas de tensión y furia sucedieron muchísimas otras cosas que vistas hoy, todas juntas, resultan increíbles, alucinante que todo aquello sucediera en un solo día, en una sola ciudad, que fue Madrid. Lo vamos a escuchar esta noche y por eso, como digo, hemos desplegado hoy excepcionalmente antes la mesa del análisis que compartimos desde hace media hora con Lola García, con Daniel Bernabé y con Valentina Martínez Cerro. Es miércoles, es 20 de diciembre y la noticia a esta hora es que por fin hay acuerdo para reformar las normas fiscales en Europa, un asunto crucial porque va a marcar cómo de rápido tienen que apretarse el cinturón los países europeos después de los años post-pandemia en los que se les dio vía libre a los gobiernos para que gastaran lo que necesitaran. Bueno, eso se acaba. La cuestión era saber cómo de rápido se acaba. Jordi Fábrega, buenas noches. Buenas noches, sí, el acuerdo es importante porque marca el rumbo de lo que tienen que ser los ajustes que tendrán que hacer los países para volver a encauzar los déficits y las deudas públicas que se han disparado desde la pandemia. No cambian los objetivos. El déficit público máximo que permite el pacto es del 3% y hay que reducir la deuda hasta el 60% del PIB. Lo que sí cambia es el camino para conseguir esos objetivos. Ahora es algo más suave que en las reglas fiscales anteriores, aunque también es algo más duro de lo que había planteado inicialmente la Comisión Europea. La vicepresidenta económica española, Nadia Calviño, que preside el Ecofin, habla de un acuerdo equilibrado. Una propuesta y un texto que garantiza la reducción sostenida y gradual de las ratios de déficit y de deuda, con un impacto contracíclico y protegiendo las inversiones públicas en aquellos ámbitos prioritarios de las agendas europeas. Que da margen a la Comisión Europea para adaptar el camino de vuelta al cumplimiento de las reglas fiscales a la situación de cada país y que incluso da un periodo transitorio hasta 2027 en el que se puede dar algo más de manga ancha. En todo caso, estamos ante la vuelta de las reglas fiscales que, una vez pactadas con el Parlamento Europeo, serán ya de aplicación el año que viene. Daniel Fuentes, doctor en Economía, analista de Hora 25. Fuentes, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Qué alegría escucharte. Oye, ¿ganan los duros de la ortodoxia estricta o se ha encontrado un punto de flexibilidad?
Yo me temo que se imponen más las tesis alemanas que las tesis francesas, que era un poco lo que estaba en liza. Pero fíjate, dos elementos de contexto que yo creo que son importantes. Uno, a pesar de que las normas fiscales europeas estaban en suspenso, no por eso los países estaban dejando de hacer esfuerzos en reducción de deuda pública. Recordemos que España llegó al 120% de deuda pública en 2020 y este año cerrará en un 108%. Es decir, hablamos de 12 puntos de reducción de la ratio de deuda pública, mientras las normas fiscales han estado en suspenso. Por lo tanto, es todo elemento de contexto como para desdramatizar. No se trata de que a partir de mañana haya un antes y un después, sino que se regula, se pone orden en ese proceso de ajuste fiscal presupuestario. Y el segundo elemento de contexto es, yo creo que poner en valor la mera existencia del acuerdo, porque no era sencillo, porque el contexto europeo pues es, vamos a decir, tenso, en el sentido de que hay que conciliar dos objetivos que entran en conflicto: por una parte la sostenibilidad de las cuentas públicas y por otra la necesidad de inversión, fundamentalmente pública, pero no solo pública, en áreas como cambio climático, transición ecológica, energía, transición demográfica, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, conciliar dos objetivos que entran en conflicto no es sencillo. Sobre las normas, sobre el acuerdo de fondo, lo primero, prudencia, porque no tenemos documentos técnicos para entrar a valorar con detalle, pero de lo que sabemos hasta ahora, a favor, vamos a decir, puntos positivos: se introduce más flexibilidad a la hora de alcanzar los objetivos y en algunos casos los objetivos son más asequibles. Por lo tanto, ahí pues vamos a decir que dos noticias positivas. Y hay otras dos, yo creo, dos aspectos de valoración menos positivos, ¿no? El primero es que me temo que van a ser normas todavía más complejas de las que teníamos ahora mismo y que tienen una metodología que se mantiene, ¿no? La gran esperanza era, modificar aspectos metodológicos bastante discutidos y que no habían sido exitosos todos estos años. Bueno, ahí es donde Alemania gana el pulso al resto de Europa. Se mantiene la metodología, bueno, en principio con objetivos más flexibles y más asequibles. Veremos luego cómo se aterriza todo esto. Y en cuanto tengamos el documento en la mano lo analizaremos juntos. Fuentes, gracias. A vosotros, Aymar. Y en la Contradora 25, si entran en cadenaser.com, pueden encontrar la historia del pueblo de Lugo, a Fonsagrada, en el que el año pasado cayó 1 millonada en décimos premiados con el gordo de la Lotería de Navidad. ¿Qué ha pasado con los premiados? ¿Cómo les ha cambiado la vida? ¿Qué ha pasado con los vecinos del pueblo que dijeron: qué feo ese número, a mí ese no me lo des? Porque hubo vecinos que rechazaron el décimo porque el número era francamente feo. Lo dicho, lo tienen en cadenaser.com. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. ¿Tú cuántos décimos llevas? No hay números feos, ¿eh? Nunca hay números feos. Sobre todo si toca. Eso sí, la belleza la da el acierto. Yo no compro lotería. No compro porque tengo miedo de que la suerte que de momento tengo en la vida se traslade al juego, así que no compro por precaución. A ver si resulta que me toca y eso empieza a darme mala suerte en otras cosas. Pero el riesgo es que compran por mí, eso es verdad. Así que suelo cruzar los dedos, pero me gusta el sorteo y me gusta el bombo, porque cuando veo muchas bolas moviéndose dentro sin sentido, pienso que la vida podría parecerse a eso, a una cantinela en la que nos van diciendo lo que el azar nos tiene preparado, y ojalá a veces las cosas funcionasen así, que solo haya buena suerte y no mala, que se alegren los que acierten y se queden como están los que no, es decir, que no estén peor a los que la mala suerte en teoría les ha tocado nada en la Lotería de Navidad. Un beso, Javois, hasta mañana. Un bico y suerte, chao. Hemos sabido esta noche que un niño de 10 años y un adolescente de 18 han muerto de frío en el cayuco rescatado al sur de Gran Canaria. Muerte por hipotermia, y según relatan los supervivientes rescatados anoche, murieron los dos chavales por un frío penetrante, no solo por las bajísimas temperaturas del Atlántico, sino también porque las olas les mojaban constantemente. Hoy se ha cerrado el pacto migratorio entre el Consejo Europeo, que son los Estados, y el Parlamento Europeo. Es un acuerdo que endurece las condiciones para la acogida de quienes llegan a suelo europeo e instaura un modelo que han llamado eufemísticamente el modelo de solidaridad flexible,
Pablo Tallón, buenas noches. Buenas noches, y que en el fondo lo que quiere decir es que si un Estado no quiere cumplir con esas cuotas obligatorias de acogida, pues no pasa nada, basta con que pague 20.000 euros por cada persona que rechace. Pero es que también endurece las condiciones de asilo, especialmente para quienes lleguen de forma irregular, acelera el proceso de expulsión, y mientras se resuelven estos expedientes de expulsión, las personas pues son privadas de libertad, también si son menores de edad. Para la Comisión Europea se trata de un acuerdo histórico que sirve para aliviar, dicen ellos, la presión migratoria sobre un sistema ya colapsado. Probably the most important legislative deal. Y también se suma a estas tesis la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que ha hablado del acuerdo más importante de la legislatura. Un acuerdo, recordemos, que se llevaba debatiendo desde el 2020 y que se ha cerrado precisamente desde la presidencia española de la Unión, y es por eso que Pedro Sánchez saca pecho. Acuerdo fundamental para España también, por nuestra condición geográfica, nuestra situación geográfica, que nos va a permitir algo muy importante, y es mejorar la gestión de nuestras fronteras, conducir de forma más humana y coordinada los flujos migratorios. Pero claro, para las ONGs no hay nada que celebrar, todo lo contrario. Andrés Conde, Save the Children, Verónica Barroso, Amnistía Internacional. Va a facilitar la detención de niños y niñas en fronteras y la permanencia en instalaciones policiales de esos niños y niñas, primero en un tiempo completamente inconveniente para muchas cosas, o sea, para su salud mental, su salud física, para la continuidad de su proceso educativo. En lugar de garantizar y de primar la solidaridad compartida, permite que los Estados puedan pagar en lugar de reubicar y acoger a estas personas. Conde y Barroso han sido críticos, pero es que Oxfam Intermón va todavía un paso más allá. Directamente afirma que este acuerdo pone en jaque la vida de personas inmigrantes, y también muy crítico Médicos Sin Fronteras. Eso aquí en la Unión Europea, y concretamente en Francia. Esta tarde Macron ha defendido su muy polémica ley de inmigración que consiguió sacar anoche adelante con los votos de la extrema derecha, y que incluye, bueno, claro, para que te la vote la extrema derecha, pues incluye postulados de la extrema derecha. De hecho, para que se hagan una idea del tipo de ley migratoria de la que estamos hablando, hoy aquí en España Abascal ha dicho yo quiero una de esas. De hecho, Abascal ha dicho Macron es como Abascal. Esto lo ha dicho Abascal. Podía imitar a su amigo Macron, que ahora parece Abascal. En Francia se ha aprobado una ley migratoria verdaderamente restrictiva, que entre otras cosas plantea un debate anual sobre cuotas de recepción de inmigrantes. Bueno, y la propia primera ministra francesa ha reconocido que hay puntos inconstitucionales en la ley, que esto es una cosa realmente llamativa, que la primera ministra reconozca que su partido ha parido, junto con la extrema derecha, una ley que incluye puntos inconstitucionales y que ahora tendrá que ser el Tribunal Constitucional quien la pula. Ha dimitido uno de los ministros del ala más socialdemócrata, digamos, del gobierno, diciendo que él no puede defender ese texto. Otros ministros han expresado a todo el que les ha querido escuchar que no están de acuerdo con esta ley. Macron se enfrenta a una posible rebelión. Veremos si con sus palabras hoy, intentando defender esto, ha conseguido calmarla. ¿Estamos, Bernabé, ante un endurecimiento del enfoque migratorio en toda Europa? Sí. Los tiempos cambian y no cambian para mejor en este ámbito, porque después de 10 años de presencia permanente de la extrema derecha en la vida europea, esto se empieza a notar. ¿En qué sentido? En que probablemente no sé si con la excusa, con la coartada o con la realidad de impedir que esta extrema derecha avance, al final se acaban haciendo normas con la que esta extrema derecha está contenta. Entonces a mí me parece una, no sé si hipocresía o una contradicción. No se nos puede olvidar que la inmigración no es un fenómeno caprichoso. Mientras que haya desigualdades económicas, va a haber inmigración. Y mientras que haya una situación no controlable en algunos momentos en algunos países de violencia o de hambruna o de situaciones, lo que vamos a tener son las migratorias. Entonces, frente a esto, Europa en los últimos años se intentó de una u otra manera acomodar con resultados muy dispares. Entonces estos acuerdos lo que pretenden en principio es distribuir esta presión migratoria por los países de la Unión Europea, pero vemos que al final esa solidaridad se puede esquivar en una especie de bula posmoderna, pagando 20.000 euros por persona si no quieres tenerlo. Todo esto no suena bien. No suena bien porque al final parece que en quien recae el peso y casi la culpa y casi la delincuencia del hecho migratorio es en la persona que se ve obligada a dejar su país, porque esto siempre ocurre así. No vienen porque quieren, vienen porque se ven obligados a ello, impelidos, y se carga sobre ellos, pues bueno, una situación que ya de por sí es tremenda, ¿no? Para la vida de cualquier persona tener que emprender este camino.
Veremos a ver cómo continúa, veremos a ver cómo se aplica el acuerdo y sobre todo también cuál es la respuesta de la sociedad luego ante esta situación, porque no podemos estar por un lado quejándonos de estas leyes y luego en el momento que haya un repunte en algún momento puntual, caer presas del pánico y exigir leyes más duras. Valentina. Pues efectivamente, todos los países de acogida de inmigrantes llevan mandando señales muy alarmantes en los últimos meses. Ahora es Francia, pero ha sido Alemania, ¿no? Con un gobierno socialdemócrata de Scholz el que hizo hace 2 o 3 meses las devoluciones en caliente, ¿no? Que también generaron una alarma y una preocupación. Y claro, con todo esto llega pues el Pacto de Inmigración y Asilo, tanto tiempo negociándose en Europa, y justo lo va a cerrar el gobierno de España, que hoy no solo han sido las ONGs las que han señalado y las que han dicho que están en desacuerdo con este Pacto de Inmigración y Asilo, ha sido en el propio gobierno. Sira Rego, la ministra de Infancia y Juventud, ha puesto un tuit a la vez que el presidente lo estaba diciendo en el Congreso de los Diputados, diciendo que somos un pueblo de acogida y no de odio, y por tanto, criticando el acuerdo que acababa de llegar la presidencia española, con lo cual, ya señalamos un poco la primera fricción dentro del gobierno de España. Es sorprendente también que en los 3 acuerdos que se ha cerrado por parte de la presidencia española de la Unión Europea, el de inmigración y asilo, el de las reglas fiscales y el Pacto de la Energía, en los 3 el gobierno de España ha defendido en la Unión Europea cosas que aquí no defiende de la misma manera. Es verdad que como tenemos tantísimo ruido y polarización es difícil hablar de los temas de fondo, pero en el tema de energía se ha abierto la taxonomía verde a las nucleares, que la ministra Rivera era poco menos que, estaba completamente en las antípodas de esto. En el de inmigración y asilo estamos viendo lo que está recogiendo, y lo mismo con las reglas fiscales, ¿no? Que es muchísimo menos o muchísimo más ambicioso o menos ambicioso, depende de cómo se quiera ver, mucho más restrictivo de lo que el gobierno puede, ¿no? Claro. Bueno. Lola. Bueno, se está produciendo en Europa, en todos los países donde hay esa presión de la extrema derecha, en Estados Unidos también. O sea, Biden ha hecho un giro radical en este asunto y también tiene bastante presión de la opinión pública con este tema. Yo creo que en el tema de la inmigración siempre hay mucha hipocresía por todas partes, ¿no? Y se hacen este tipo de leyes conscientes de que en realidad esto de la inmigración ordenada no existe. Claro. Cuando los políticos te hablan de la inmigración ordenada, ordenar los flujos de inmigración, me da la impresión de que lo que se intenta es un poco dar la imagen de que se controla algo que no se puede controlar, ¿no? Y ese mensaje se intenta trasladar, pues un poco también a los países de origen, un poco también a las mafias, pero sobre todo a las opiniones públicas propias. Lo que es muy preocupante es en este tema de la ley en Francia, porque contempla el recorte drástico de ayudas. Y eso sí que me da la impresión de que eso puede provocar más problemas todavía que la propia llegada. Es decir, si tú no ayudas a la integración y a la asimilación de esas personas que acaban, ¿no? Claro, esto puede provocar conflictos sociales aún más graves de los que ya tiene planteados Francia en muchos casos, ¿no? Bueno, aquí en España, Junts sigue construyendo su discurso político y lo hemos visto claramente en la confrontación con los jueces. Básicamente es la confrontación con España. Pero como ya no pueden zumbar al gobierno de España porque han pactado con los partidos que conforman el gobierno de España, Junts ahora centra todo su arsenal político, digamos, contra la judicatura. Míriam Nogueras es la portavoz parlamentaria de Junts. En este país algunos han asumido como propias atribuciones que no les corresponden. Un presidente interino del Consejo General del Poder Judicial no puede llamar al orden a una diputada de esta Cámara. La estrategia de la cúpula judicial de injerencia en la política no tiene precedentes en nuestro entorno europeo.
no té precedents en el nostre entorn europeu. Y al igual que hay políticos que están encantados de mantener este pulso con el Poder Judicial, hay jueces también que no pierden la ocasión de decirle al Poder Legislativo lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, al Legislativo y al Ejecutivo. Hoy, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, le ha dicho al PSOE que muy bien por impedir que se cite a los jueces en las comisiones de investigación en el Congreso, pero que lo que le piden ahora es que se vete también la desclasificación de documentos secretos, la desclasificación de documentos sobre la escucha del CNI al presidente catalán Pere Aragonès. El juez que investiga el caso lo ha pedido, el gobierno está dispuesto a hacerlo, es algo que ha exigido también Esquerra Republicana, y es aquí donde entra el presidente del Consejo General del Poder Judicial diciendo: oiga, gobierno, oiga, legislativo, no desclasifiquen esos documentos, porque se podrían utilizar con una espuria difusión, dice. Esto es literal. Pedro Jiménez. Vicente Aguilarte, el presidente en funciones del Poder Judicial, que se ha erigido en portavoz de la carrera en la crisis abierta con el poder político a raíz del acuerdo del PSOE con los partidos independentistas, ha agradecido el cambio de posición sobre las comisiones lawfare del Gobierno, que ya afirma categóricamente que los jueces no podrán acudir y que sus resultados no serán vinculantes, pero ahora pone nuevos deberes al Ejecutivo. Y si está en sus manos el no llamarnos, también lo está el no propiciar los mismos desencuentros, desclasificando para su espuria difusión hechos totalmente fuera del contexto en el que surgieron. Habrá desencuentros si esto se hace con fines espurios. Aguilarte se cuida mucho en dejar al margen de sus palabras al juez de Barcelona que investiga las presuntas escuchas al presidente aragonés en el marco del caso Pegasus. Como decíamos, Lola, igual que hay políticos encantados de mantener el pulso con el Poder Judicial, hay una parte de la judicatura que está en una intervención permanente en la agenda política, pero cada día además. Tú lo has dicho bien con lo de Junts, porque efectivamente lo que hace Junts es ahora hacer esa distinción, ¿no? Meterse con el Poder Judicial, asimilándolo a España, pero no se puede meter, digamos, con... ellos habían siempre instalado la tesis del Estado español, ¿no? Y en el Estado español estaba todo, desde la monarquía al gobierno, pasando por los jueces. Ahora ya empiezan a distinguir ese proceso, ya lo hizo Esquerra Republicana también en su día, y yo creo que Junts está en eso. Y hoy de forma más moderada, es decir, las palabras de hoy de Míriam Noguera se puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero no son las del otro día, porque yo creo que se dan cuenta, y hay una parte de Junts que lo ha manifestado internamente, que no es inteligente esa posición tampoco. Pero es cierto que también, sobre todo a través del Consejo General del Poder Judicial, otra cosa son los tribunales, los altos tribunales, pero a través del Consejo General del Poder Judicial se emiten opiniones políticas constantemente, a través de comunicados del Consejo, a través de declaraciones de jueces, de miembros del Consejo, que realmente, no sé, pero los jueces en este país opinan casi tanto más que los políticos, ¿no? Es realmente sorprendente, porque no debería ser su función, ni muchísimo menos, sobre todo cuando además están en un puesto en el que hace tiempo que ya no deberían estar. Sí, sobre todo porque estamos hablando de un caso que a mí sí me preocupa con especial intensidad, que es el de las escuchas a políticos e instituciones bajo el paraguas de que se estaban cometiendo posibles ilegalidades respecto al proceso, pero precisamente siempre nos tenemos que hacer la pregunta de quién es el que vigila al vigilante. Porque cuando el Consejo General del Poder Judicial, que tiene que ser no solamente el que vele por la independencia de los jueces, sino también el que vele por el que los jueces cumplan la función que tienen encomendada, exacto, de repente se mete en esta especie de batalla política directa, a mí me cabe la duda, porque esto al final, como es a los independentistas, ¿no? Pues no pasa nada. Esto entonces, ¿a quién se hizo? Es que son derechos fundamentales, claro, además. ¿A cuánto se nos ha podido hacer? Cuando has podido tener, cuando hay ideologías que se les puede hacer y no, siempre es cuando hay una situación que se estima que se va a producir una ilegalidad, o esto se mantiene en el tiempo. Este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado con ellas, porque son derechos fundamentales y nos afectan a todos. Por lo tanto, yo creo que el Consejo General del Poder Judicial lo que tendría que velar es sobre todo porque esto se esclareciera. Valentina. Bueno, a mí lo que me parece muy, muy preocupante es el nivel al que estamos llegando de enfrentamiento entre los poderes del Estado. Y creo que los enfrentamientos con la justicia son propias de democracias, vamos a llamarlas
anómalas, si no queremos decir otra cosa, ¿no? Pero que es donde empieza el machaque, ¿no? Nos lo cuentan los venezolanos, cómo empezó la cosa en Venezuela, sin querer comparar, pero hay un mar de fondo que todos los líderes empiezan a estar en contra de la estabilidad institucional y todos tienen en denominador común esta cosa de empezar por la justicia, ¿no? Tenemos a Polonia, tenemos a Trump, tenemos a Israel en la derecha. Pues es justo al revés, es cuando la justicia cree que puede imponerse a los poderes legislativos porque cree que está por encima de la soberanía popular, con lo cual marca decisiones directamente y se mete en ámbitos donde no le incumbe. Entonces ahí está el problema, no al revés. No, bueno, porque de momento el problema que tenemos en España no es que el poder legislativo... De momento aquí en España quien han suspendido una sesión del Congreso y el Senado hace un año ha sido pero ahora mismo es el poder legislativo quien quiere llamar a declarar a los jueces al poder legislativo. Quien quiere en principio esclarecer una cuestión de derechos fundamentales. No, pero tenemos un Tribunal Europeo de Derechos Humanos que perfectamente puede velar por esos intereses sin necesidad Congreso, de hacerlo. Cuando decimos, o sea, ojo con los check and balances, ojo con que sea el poder legislativo quien tenga la capacidad última de decidir si Pegasus y desclasificar documentos oficiales y desclasificar revelación de secretos oficiales. Tenemos que tener menos miedo, desde mi punto de vista, a esos secretos, a que eso se utilice de forma incorrecta. Yo creo que lo que hay que empezar a tener es mucho miedo cuando lo que no tenemos es una separación de poderes clara. Está clara. En España la separación de poderes yo creo que está clarísima. Estamos viendo que no, si no pasaría esto y no estaríamos hablando de esto como una cosa creo tan que clara, cuando tan nítida. Creo que cuando hay jueces que creen ser un tercer poder legislativo y constituirse en Cámara de los Lores es cuando tenemos el problema. Yo creo que cuando dejamos de confiar en la justicia como el órgano que justamente lo que hace es equiparar y dar luz donde no hay luz, tenemos un problema. Para empezar hay que reformar el Consejo General. Lola. A ver, es que los jueces no están por encima del bien y del mal. Los jueces son criticables y son criticables en una Cámara Legislativa. Lo que no se puede hacer es faltarles al respeto. Eso es otra cuestión. Pero son criticables y sus actuaciones son criticables. Pero lo que yo percibo como algo muy extraño es que el Consejo del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, esté manifestando opiniones políticas de manera constante. Es que no me parece que sea su labor y lo hace sistemáticamente. O sea, parece que esté monitorizando cada día la actividad política y mediática para expresar su opinión y me parece que es excesivo. El tema Pegasus, yo creo que fue un error meter lo del lawfare en el acuerdo con los independentistas, pero es verdad que esas comisiones yo creo que no van a tener absolutamente ningún recorrido. Ahora, el tema Pegasus, hay que reconocer que no sabemos exactamente, o sea, no sabemos nada de lo que ha ocurrido ahí. Y espiar a presidentes de gobiernos no es una cuestión menor. Y por tanto... Tampoco con el móvil del presidente del gobierno lo sabemos. Tampoco, efectivamente, o sea, efectivamente. Pero es que... En teoría, para espiar a los independentistas ha habido un mandato o un permiso judicial. El otro caso no ha pasado por ahí. Entonces todavía el otro caso es más desconocido. Todavía es más desconocido. Pero aquí, en teoría, ha pasado por un mandato judicial. Por tanto, me gustaría saber por qué, por cuánto tiempo, con qué motivo. En fin, me parece que tenemos derecho como ciudadanos a conocer eso. Hoy, Covite, el colectivo de víctimas del terrorismo que dirige Consuelo Ordóñez, ha denunciado un mensaje en redes sociales que ha publicado una de las cuentas de Sortu. Sortu es el partido político de la izquierda abertzale que forma parte de Bildu. En Bildu hay muchas otras sensibilidades, gente que estuvo claramente contra ETA, pero también está Sortu, que es la izquierda abertzale pura y dura de toda la vida, Herri Batasuna. Bueno, la cuenta de Sortu en Hernani, que es una localidad guipuzcoana, ha publicado la foto de dos etarras recién salidos de la cárcel, posando sonrientes con la bandera de Euskal Presoak Euskal Herrira. La bandera, digamos, del movimiento en favor del acercamiento de los presos que están fuera de Euskadi a Euskadi. Estos dos etarras que posaban con la bandera, todos sonrientes, Gorka Loran y Gari Arruarte, fueron condenados a 2.775 años de cárcel porque en 2003, el día de Nochebuena, 24 de diciembre,
pusieron una bomba con 28 kilos de titadine dentro de un tren que iba de San Sebastián a Madrid. Un Intercity que dura casi 6 horas. A bordo iban 180 pasajeros, 4 empleados de Renfe. Estos pusieron la bomba dentro de una maleta. Le metieron un temporizador para que la bomba explotara al llegar a la estación de Chamartín. La intención de los etarras era que poco antes de que el tren llegara a la estación sonara un aviso de bomba, habían puesto un Walkman atado a unos altavoces, y su intención es que todas las personas que iban a bordo fueran evacuadas antes de que explotara la bomba. Pero cometieron la salvajada de poner esos 28 kilos de titadine en uno de los espacios para maletas del tren, que podía explotar en cualquier momento por un mal golpe, por otra maleta que alguien pusiera encima, un simple movimiento del tren. De hecho, el etarra que colocó la maleta salió del tren justo antes de que éste empezara a andar. El tren se puso en marcha, salió de la estación de San Sebastián y llegó hasta Burgos con la bomba dentro, 28 kilos de explosivo. Allí la policía desalojó el tren. Es que hay que ser muy desalmado para dejar que un tren con 184 personas a bordo emprendiera su camino con 28 kilos de titadine en una maleta, confiando en que el temporizador funcionara bien. Todo esto lo cuenta la sentencia de la Audiencia Nacional, hechos probados, todo lo que les acabo de contar. Podía haber sido una masacre, lo dice la propia sentencia. Estamos hablando de 2003. Esto es antes de ayer realmente. Esto no es los 80, no, esto es antes de ayer. La justicia condenó a cada uno de esos etarras por 184 delitos de homicidio terrorista en grado de tentativa. 184, uno por cada persona que iba en el tren. Bueno, estos dos sujetos acaban de salir de la cárcel, han cumplido su pena, y un grupo de familiares los recibió en su localidad, que es Hernani, y se hicieron todos juntos una foto sonrientes con la bandera de Euskal Presoak, Euskal Herria. Ocurrió en Hernani, digo, es la localidad de estas dos personas, y la cuenta local de Sortu, que es el partido de la izquierda del Sale, ha publicado en redes esa foto de los dos etarras sonrientes con el mensaje que pone "hasta que todos estén en casa". Claro, obviamente estos dos tipos tienen derecho a volver a su pueblo, rehacer su vida, gestionar su conciencia como buenamente puedan, pero la cuestión es que un partido que aspira a jugar como cualquier otro en el terreno democrático no puede publicar la foto de dos señores que pusieron 28 kilos de titadine en un tren y poner "hasta que todos estén en casa". Y si quien lo ha publicado en redes, en la cuenta de Sortu en Hernani, es un exaltado que no debería operar en nombre de Sortu, pues que el partido se desmarque, y no lo ha hecho. A pesar de que a lo largo del día, como digo, COVID, el colectivo de víctimas del terrorismo, lo ha denunciado, ha ido ganando peso, se ha generado una polémica grande, pero hasta a esta hora no hay un desmarque de Sortu, y es más, el mensaje y la foto siguen ahí publicadas muchas horas después. Es un mensaje de recibimiento que es una canallada para las víctimas, para cualquiera con un mínimo de sentido común y de la convivencia, y además que es una torpeza estratégica importantísima ahora que Bildu aspira a ensanchar su base y a convencer al resto de actores democráticos de que se puede pactar con ellos, Bernabé. No, justo. Además hemos visto este fin de semana toda la polémica en torno a la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona, bajo una perspectiva donde las derechas han empleado un lenguaje y una atribución totalmente falsa de ETA sigue existiendo, se entrega a ETA tal, es algo que a mí me parece realmente problemático, y unas horas después se comete este acto infame. Pues en fin, pues que ellos vean exactamente hacia dónde quieren ir, es que hay poco más que decir. Valentina. Bueno, yo lo que creo es que actos como esto nos recuerdan precisamente quiénes son uno de los partidos que el gobierno pues tiene como socio, y uno de los partidos a los que se va a entregar el día 28 el Ayuntamiento de Pamplona. Entonces, claro, pues tú decías, Aymar, que es antes de ayer, para nosotros es antes de ayer, pero viene muy bien que las nuevas generaciones también sepan, porque esto ha pasado hace 20 años. Que esto pasaba en España y que las razones por las que se insiste tanto en decir que Bildu es justamente el único partido sobre el que habría que hacer un cordón sanitario, son por razones como estas. Lola. Bueno, yo creo que Bildu sigue teniendo muchas lagunas morales, ¿no? En fin, hay una parte de ese conglomerado de partidos que sigue conectado con el antiguo mundo de Ri Batasuna y con la connivencia con el terrorismo, que además
digamos, se ha reconocido el dolor a las víctimas, pero no se ha reconocido que también se ha sido parte por apoyo de todo lo que ocurrió, ¿no? De todas los atentados, las muertes y las masacres que se han hecho. Aún así, creo que se van a ir dando pasos irremisiblemente a una desvinculación de todo eso, porque tengo la impresión de que la sociedad vasca, justamente hoy he llegado ahí, quiere pasar página muy rápido. ¿Eso es justo? Pues probablemente no. Pero yo tengo la sensación de que la sociedad vasca quiere olvidarse de todo eso. Probablemente de aquí a unos años habrá que hacer, se tendrá que hacer una revisión de todo lo que pasó y de quiénes fueron cómplices. Pero ahora mismo creo que no se quiere mirar ahí. Y entonces se hace... Bueno, es que Bildu va a seguir creciendo en el País Vasco. Y yo creo que al final se va a acabar de... esta facción se va a acabar arrinconando y se va a quedar como algo más residual. Insisto, eso no es justo porque las cosas no se tienen que olvidar. Pero la sociedad vasca va por ahí. Hoy hace 20 años... hace 20 años no, hace 50 años. 50 años del atentado de ETA contra Carrero Blanco. Seguro que todos han escuchado y han leído mucho estos días sobre el asesinato del presidente del gobierno en Madrid, aquel 20 de diciembre de 1973. Pero esta noche les queremos contar cómo aquel día pasaron muchas otras cosas en la capital de España que la historia ha olvidado. Fue de hecho un día de furia en Madrid. Y visto ahora con la perspectiva que da el tiempo, compone un escenario alucinante. Esta noche vamos a escuchar en Hora 25 el relato de todos los acontecimientos que ocurrieron aquel día en el que la tensión y el miedo generaron situaciones dramáticas para los protagonistas que vivieron aquella jornada. Los sindicalistas del Proceso 1001, Enrique Morente, la inauguración truncada de una galería de arte y un joven que estaba en el lugar equivocado, en el momento inoportuno, y que terminó atravesado por un balazo en la cabeza. El 20 de diciembre de 1973, ETA mata al presidente del gobierno Carrero Blanco en Madrid. Todo lo que pasaría ese día en la capital de España iba a quedar marcado por el atentado, pero aquel no fue el único hecho histórico que ocurrió ese día, ni Carrero el único muerto. Este es el relato de todos los acontecimientos de aquellas 24 horas frenéticas en la historia de España. Fue un día muy crudo. Un día de esos fríos, de esos días auténticamente fríos que a veces hace en Madrid, como previsiblemente predispuesto ya a ser un día no corriente. Y bueno, pues todo lo que vino luego vino a confirmar lo que el día en su amanecida ya apuntaba. El día del atentado de Carrero Blanco, yo soy de Madrid, he vivido en Madrid y he tenido la ocasión de vivir los momentos históricos de España en estos 50 años aquí en Madrid. Bien, pues nunca he visto jamás la tensión y el miedo como ese día. Quizás se aproximaba algo, pero era desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la consternación, del llanto, si se quiere, del sentimiento, fue el 11M. El 11M es lo único que se le parece. Ni la muerte de Franco, ni el día de algunos días de atentado de la ETA, ni siquiera el 23F se acercan a la espesura de miedo cortante, denso como la niebla, como la lluvia helada que caía ese día, sobre todo por la noche. Nunca he visto el miedo en Madrid tan palpable como entonces. Poco antes de las 6 de la mañana. Cárcel de Carabanchel. 10 sindicalistas presos duermen antes de acudir a uno de los juicios más importantes del final del franquismo, el proceso 1001 contra comisiones obreras. Miguel Ángel Zamora era uno de ellos. Yo creo que nos levantarían aquel día sobre las 6 de la mañana.
estábamos psicológica y moralmente preparados para lo que fuera. Un año antes, el 24 de junio de 1972, la policía franquista había detenido a la coordinadora general de comisiones obreras en el convento de los Oblatos de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, y el juicio estaba previsto para el 20 de diciembre de 1973 a las 10 de la mañana. Nos golpean las puertas de cada uno. Francisco Acosta es uno de los sindicalistas de comisiones presos en el proceso 1001. Y vamos saliendo. Vístase usted que nos vamos para el Palacio de Justicia, donde se iba a celebrar el juicio, en las Salesas de Madrid. Alrededor de las 9 de la mañana, a menos de 2 kilómetros de las Salesas, el antepenúltimo presidente del gobierno de la dictadura, Carrero Blanco, sale de misa. Carrero vuelve, como todos los días, después de oír misa, a desayunar a su domicilio, en la calle Hermanos Becker. Es Antonio Rivera, historiador, autor del libro 20 de diciembre de 1973, el día en que ETA puso en jaque el régimen franquista. Muy cerca de donde se produce el atentado, y a continuación, después de desayunar con su hija, que era lo que solía hacer una de sus hijas, que es lo que solía hacer habitualmente, se encerraba en Castellana 3, que era su despacho, y allí pasaba pues hasta el final de la tarde. Ese día 20 de diciembre estaba convocado precisamente a eso de las 10 de la mañana un Consejo de Ministros en el que estaba previsto que Luis Carrero Blanco, como presidente del gobierno, les diera cuenta de un análisis de la situación sociopolítica española, pero no solo española, sino también con intenciones de hablarle de lo que estaba ocurriendo en el universo mundo, ¿no? Pero los terroristas del comando Chiquía de ETA, Quiscur, Argala y Achulo, que llevaban preparando el atentado algo más de un año, tenían otros planes. Lo que hacen es, con el automóvil que tienen preparado, dan la vuelta correspondiente a ese 8 que hacía desde la casa familiar de Carrero hasta la iglesia de los jesuitas, donde todos los días iba a misa. Discurren por ese recorrido para confirmar las últimas novedades. Han colocado para estas horas un cableado que recorre la fachada de la calle Claudio Coello hasta la esquina, y justo en esa esquina es donde van a disponer una escalera de estas de proyección, de estas largas, ¿no? Para ahí se ubica una de las personas, y cuando reciba la señal de que el automóvil está pasando por encima del explosivo, accionar el dispositivo electrónico y que aquello estalle. Esa señal llega a las 9:36, según el reloj de Achulo. 9 horas 28 minutos y 40 segundos, según el de Carrero Blanco. En ese momento, Quiscur y Argala salen corriendo a buscar justo en la manzana siguiente un automóvil donde les está esperando Achulo, que les va a recoger con el automóvil. Van a dejar este coche precisamente enfrente de una instalación oficial, y con otro automóvil que tienen preparado se van a refugiar en un piso franco, uno de los pisos francos, en este caso concreto uno que tienen ubicado en Alcorcón, y allí tranquilamente se van a refugiar durante aproximadamente un mes, hasta que a finales de enero de 1974 reciban la orden de la dirección de ETA para regresar al País Vasco francés vía Fuenterrabía. Al mismo tiempo, una furgoneta de la policía se aproxima a las Salesas con los 10 sindicalistas presos dentro. Cruzamos todo Madrid, o General Ricardo, todo Madrid con sirenas a tope. Entramos en los subterráneos de ese palacio, que era un sitio lleno de calabozos, donde allí se estacionaban a los presos que iban a los juicios en la planta de arriba. Tardaron un poquito, ya nos extrañó un poco. Normalmente deben ser puntuales, pero ya eso de las 9:30 vienen los funcionarios en este caso la Policía Armada, y nos tienen ustedes por aquí, nos conducen hasta una escalera en medio de un pasillo al aire libre, una escalera de hierro, que luego nos dimos cuenta que esa escalera de hierro comunicaba con la misma sala. Directamente entraba en la sala del juicio. Nosotros oíamos el rum porque sabemos que nuestras familias, amigos y compañeros y más abogados estaban en el exterior. Nosotros llegamos y había una cola enorme de personas dispuestas a entrar en la sala del juicio. Habla Luz María, mujer del preso Francisco Acosta. Ya sabíamos que había observadores internacionales, había periodistas, había personas normales y corrientes, y había una fila de personas dispuestas a entrar que prácticamente rodeaba
todo lo que era el edificio de la Salesa, que es donde está el Tribunal de Orden Público. En las Salesas, al lado de Colón... Fernando Castillo es historiador y estaba en Madrid el 20 de diciembre del 73. Se había convocado por parte del Partido Comunista y Comisiones Obreras, y bueno, y en general el Partido Comunista y prácticamente todas las organizaciones antifranquistas, habían convocado una manifestación. Evidentemente había una tensión tremenda porque además el día anterior había estado de visita Henry Kissinger, el secretario de Estado, y se había entrevistado en la presidencia del gobierno, que estaba en Castellana, cerca de donde está ahora mismo el Ministerio del Interior, con el almirante Carrero Blanco. Y de pronto vemos que la cola desaparece y vemos que están disolviendo a todas las personas que están allí en la cola a base de contundencia, de dar palo, vamos. Nada más empezar el juicio, pues yo noté, y a otros noté que un primo mío, Jaime Sartorius... Nicolás Sartorius era uno de los presos en el proceso 1001 contra Comisiones Obreras. Me hacía unas señas, besándose así las cejas y haciendo con la mano un gesto de cortar el cuello, o sea, como diciendo, a alguien han matado. Y me deletreaba el nombre, yo al principio no caía qué nombre me estaba diciendo, hasta que al final caí que era Carrero, entonces ya se empezó a correr por ahí que han matado a Carrero, claro. Carrero era el presidente del gobierno. Salió una compañera que iba conmigo para ayudarme. Cristina Almeida se encargó de la defensa de los sindicalistas durante el juicio. Salió al lavabo y cuando vino, dice, me ha dicho un abogado que se llamaba Muñoz Salvadores, y dice que han matado a Carrero Blanco. Y dijo, lo único que nos falta en este juicio es que maten a Carrero Blanco. Y yo pues, se lo dije a Gil Robles, que estaba a mi lado, y dice, no puede ser. Pero viene un bedel del Supremo a ver al presidente y le da un rollo de papel como los antiguos transportistas de... Y yo vi que el presidente se puso verde y dijo, se suspenden por 10 minutos. Esto, claro, yo ya supe que había matado a Carrero Blanco. Pero salgo y Delso, que era el comisario que estaba con nosotros, digo, ¿qué? Una bomba, una bombona de gas, dice, una bombona de gas. Hizo un bombazo que la ha mandado al 5º piso con cochito. K18, diríjanse a Claudio Coello, esquina Maldonado. Parece ser que ha habido una explosión bastante fuerte. Adelante, adelante H20. H20, adelante, adelante. Para comunicar que no hay novedad en la ciudad universitaria, muy poca asistencia de alumnos. En la Escuela de Bellas Artes no han borrado los carteles que le dicen. Bien, bien enterado. A ver, H20, que se vaya Claudio Coello con Maldonado a eso de la explosión que ha habido, que parece que es grave. Recibido. Enterado. Vamos a ver, R22. A H20 le interesa saber qué es lo que ha sucedido. ¿A qué se ha debido esta explosión? Adelante. Vamos a ver, efectivamente ha habido una explosión de gas. Yo estoy junto a ellos. Ya están los bomberos con esto y con coches enterrados. Por lo visto son unos heridos que se los han llevado al equipo Montesa, una niña y una señora. Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no. Los funcionarios han resultado heridos, puesto que pasaban por este lugar en este momento. Los funcionarios del coche de escolta han resultado heridos y estamos tratando de localizar el coche del presidente. Y a él, como es natural. A ver si pueden enterarse por ahí si el coche del señor presidente del gobierno está por allí volando, puesto que no sabemos nada y pasaba por allí hace unos momentos. ¡Cambio! No se preocupe, trataremos de enterarnos. Cambio. Bien, que no dejen la escucha. El conductor que no deje la escucha por nada. Vamos a ver, según nos informan, aquí también en el lugar del suceso dicen que un coche que le ha cogido la explosión de lleno y que lo ha subido hasta la azotea. Acaban de subir los bomberos, llevaban 3 ocupantes y acaban de subir los bomberos y a confirmarlo. Confirmaremos este extremo hasta que estemos seguros. Bien, bien, recibido. Adelante, K20, adelante. Vamos a ver, parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto. Y todavía no lo podemos confirmar, Parece que está muerto. Estaba muerto, como su escolta, Juan Antonio Bueno Fernández, y su chofer, José Luis Pérez Mojena. El 20 de diciembre tenía 7 años, estaba en el colegio y teníamos la función de término del trimestre, de Navidades,
Nada, hicimos la función normal y corriente. El que habla es José Luis Pérez Grados. Su padre era el chofer que llevaba al presidente aquella mañana. Y cuando salgo del colegio me está esperando un tío mío, mi tío segundo, que es hermano de mi madre. En ese momento no me extrañó porque como vivíamos muy cerca, pues me recogió y me llevó a su casa. Y de ahí ya no tengo ningún recuerdo más. Ya es el día siguiente cuando me despierto ya en casa de mi tío y me dice que mi padre ha muerto. Mucho follón en casa. Gente que no conocía, mi madre que estaba hundida completamente, y de lo que pasaba fuera de ese ámbito de familiar no tengo ningún recuerdo ni constancia de qué es lo que había sucedido, sinceramente. Ya es años después cuando me entero qué es lo que pasó ese día en Madrid y lo que nos afectó a nosotros. Mi padre era una persona muy familiar, amigo de sus amigos, y que lo fundamental era su familia. Tampoco tengo muchos más recuerdos, tampoco pude disfrutar mucho de él en esos momentos. Mi padre sí me llevó alguna vez al parque móvil, me enseñó el coche del presidente, un Dojedar enorme, negro y muy bonito, y pues, lo típico, te sientas al volante y dices, pues mira, aquí conduzco yo, aquí va el presidente, aquí va su escolta. Sí, pero eso es de las pocas cosas que recuerdo que mi padre hiciese conmigo. Mi madre no. Mi madre es que no ha querido nunca hablar de estos temas. Vamos a tratar de hablar con algunos testigos que hayan podido presenciar el suceso y que nos puedan proporcionar alguna mayor o más objetiva información. Momentos después de la explosión, el periodista de Televisión Española Manolo Alcalá se acerca al lugar de los hechos y consigue hablar con testigos directos. Aquí es un testigo. Buenos días. Yo he oído nada más. ¿Usted qué? Yo he oído nada más, el testigo. ¿Ha oído? ¿Dónde se encontraba usted? En la cama. ¿Pero cerca de aquí? En el número 7 de la calle Maldonado. Bien, ¿y qué ha oído usted, por favor? Una explosión terrible, que ha tirado hasta el árbol de Noel, que tenemos puesto. ¿Qué se ha pensado usted? ¿Qué era? Primeramente creí que era la casa aquí de tubos de escape, que podía haber explotado alguna bomba de esas de oxígeno que usan para soldar. Pero a los amantes del combi que pasaba gente corriendo, sobre todo un chofer de un taxi, diciendo que me lleven, que estoy herido. Mire, todavía estoy con el pijama puesto. Ese día yo había quedado con mi novia entonces para tomar el aperitivo, y creo recordar que me había levantado no muy tarde porque en la universidad, como en los colegios, ya se estaba de vacaciones. Yo bajaba por la calle Serrano en el coche por la mañana ese día y vi que en la iglesia esta de los jesuitas, creo que se llama San Francisco de Borja, había como mucho follón, mucho jaleo de policía, bomberos, coches y tal. Y digo, aquí ha pasado algo. La tensión por la mañana era de tal grado, había tal número de contradicciones, eran tan intensas, que los rumores se imponían a todo. Se decía que en provincia la Guardia Civil estaba tomando los gobiernos civiles, nadie sabía que todo el mundo, noticias oficiales ninguna, pero todo el mundo ya intuía que había una relación evidente entre la explosión de gas y la desaparición. Ya se empezaba a hablar, por supuesto, de récord de la muerte de Carrero. No se hablaba en ningún momento de comunicado oficial, porque Franco, a primera hora de la mañana, tras comunicarle la noticia, decidió que para no alarmar al pueblo español había que mantener un silencio tremendo. La primera persona que tiene que tomar una decisión es Torcuato Fernández Miranda, que es el que sustituye al presidente del gobierno en ese momento y es el que desde el principio y en anuencia y conformidad con los diversos miembros del Consejo de Ministros con los que habla, acuerdan que no se va a llevar a cabo ningún tipo de actuación excepcional. Obviamente se produce un cierre de las salidas de Madrid para tratar de detectar, en cuanto ya conocen, aproximadamente hacia las 11 de la mañana, ya conocen que se trata efectivamente de un atentado, entonces tratan de tomar las medidas oportunas, pero la posición es, curiosamente, como digo, de mucha normalidad. Pero el jefe de la Guardia Civil pretende ir un paso más allá. El único que se escapa de esa circunstancia es el director general de la Guardia Civil, Iniesta, que emite
una circular a sus guardias civiles por el conjunto de España, donde de alguna manera les da licencia para disparar a la menor de los incidentes, ¿no? Este documento es inmediatamente respondido por diversos gobernadores civiles que aprecian que Iniesta les ha usurpado el control de la Guardia Civil que tienen a sus órdenes, y efectivamente es el propio Torcuato Fernández Miranda y el resto de los ministros quien le reconvienen a Iniesta para que anule por completo esa orden que, bueno, pues que, como digo, daba licencia para matar. La tensión no para de crecer. Ahí hubo un momento para nosotros delicado, y es que se organizó una manifestación de ultras pidiendo nuestra cabeza. O sea, nosotros oíamos las voces porque donde se hizo la manifestación es donde estaba el Ministerio de la Presidencia, hacia donde estaba Carrero, ¿no? Que está justo en Colón, esquina Colón, con Génova, con la calle Génova, y nosotros estábamos o sea, muy cerca, o sea, unos 200 metros, y oíamos los ruidos, no sabíamos lo que decían, pero imaginábamos que no eran precisamente amables para nosotros, ¿no? Unos momentos de tensión terrible en esa situación, con los fachas que venían a Colón a decir tarancón al paredón, y de paso venían allí, criminales, vamos por nosotros, nos sacaban por los túneles de abajo, y a mí me perseguían por todos lados. Al ratillo llega un capitán de la Policía Armada, se acerca a nosotros y dice: ¿quién es don Marcelino Camacho? Y entonces Marcelino sale y dice: soy yo. Mire usted, vengo de parte de mis superiores para decirle que venimos a proteger a ustedes. Y para confirmarle que no estoy hablando de farol, miren ustedes para allá. Entonces nos hace así con la mano. Allí era un pasillo largo y allí al fondo vimos un grupo de destacamento de la Policía Armada con casco y sus fusiles o metralletas en hombro, ¿no? Y entonces nos dio o por lo menos, bueno, yo creo que todos respiramos tranquilos, sin dejar de pensar que era un día ya importantísimo para nuestras vidas, ¿no? 1 de la tarde. Radio Nacional lee una nota facilitada por la Dirección General de Prensa en la que anuncia la muerte de Carrero Blanco. Es la primera noticia que tiene el pueblo español de la muerte de su presidente, pero aún no se informa de que ha sido un atentado. Esta mañana se ha producido una importante explosión, cuyas causas aún se desconocen, que ha provocado varias desgracias personales. El presidente del gobierno, que pasaba en su coche camino de su despacho en el momento de ocurrir el hecho, ha sufrido graves heridas, a consecuencia de las cuales falleció poco después de ser ingresado en una clínica. 4 de la tarde. Fernando de Liñán, ministro de Información y Turismo, se dirige a La Nación y anuncia el relevo en la presidencia. Con motivo de la muerte en la mañana de hoy del presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco, se ha celebrado reunión del gobierno presidida por don Torcuato Fernández Miranda, quien en virtud de la Ley Orgánica del Estado ha asumido automáticamente la presidencia del mismo. Sigue sin decirse que se trataba de un atentado, y mucho menos que hubiera sido ETA. Pero a media tarde de ese día, la policía ya tenía los suficientes datos como para apostar por ello. La iniciativa original de ETA no era asesinar en principio a Carrero Blanco, sino que era secuestrar al que todavía era vicepresidente del gobierno para pedir, mediante un intercambio, la salida de los presos que estaban de sus presos y de otros presos que por motivos políticos estaban en las cárceles. Por lo tanto, hay una explicación que tiene que ver, uno, con el criterio de venganza, tienen que vengar a los suyos; 2, tienen que hacer una manifestación de fuerza; y 3, como decía Chiquía, hay que hacerlo en el punto central donde se ubicaba el poder de aquella época. Hay que dar en Madrid, y hay que dar duro, ¿no? Y no tuvo en cuenta la banda terrorista, que aquel día se celebraba también el juicio por el proceso 1001. Todavía no se conocía la fecha exacta de la celebración del juicio, pero ETA estuvo valorando la posibilidad de tratar de evitar la coincidencia de las fechas. Pero cuando vio la movilización de todo, dijo: ¿qué más efecto va a tener que ahora? Y claro, pues toda la movilización democrática que habíamos hecho, pues quedó hundida por el acto de violencia que supuso Carrero Blanco. El juicio se reanuda.
por la tarde, pues claro, empezamos en un momento el juicio con una tensión en la calle porque ya se decía lo que había pasado. Quien habla es Francisca Sauquillo, Paca Sauquillo. Ella defendió al preso Miguel Ángel Zamora en el proceso 1001. Pero la calle estaba paralizada, ya esa cola maravillosa que había habido por la mañana cuando yo fui a las Salesas, pues ya no existía nadie en las calles estaban vacías. Continuó el juicio en un ambiente de enorme tensión, porque no nos dejaron decir nada, el presidente del tribunal y los demás pues nos cortaban continuamente cualquier cosa que quisiéramos decir. El juicio sabíamos que era un juicio que no se iba a discutir nada, ni testigos, ni nada iba a valer, porque aquello estaba en una situación de tensión muy fuerte. Entonces sabíamos que les iban a condenar, como efectivamente les condenaron a las penas que pedía el fiscal. 6 de la tarde. El cadáver de Carrero Blanco llega a la sede de la presidencia del gobierno, donde se instalará la capilla ardiente. En los medios internacionales ya se habla de atentado. C'est confirmé maintenant, l'amiral Carrero Blanco, le chef du gouvernement espagnol, a été victime d'un attentat à la bombe. Pero no es hasta una hora más tarde que en España se informa de que el presidente del gobierno ha sido víctima de un acto terrorista. Los servicios informativos de la Dirección General de Prensa facilitan la siguiente nota. De la investigación realizada en el lugar de la muerte del presidente del gobierno, almirante Carrero Blanco, resulta que se trata de un criminal atentado. La tarde avanza. Media hora tras media hora cerraban más bares, cerraban más tiendas, había menos gente por la calle y más gris el día, más frío, todo era estaba todo como preparado para llegar a última hora del día y que todo fuera oscuro, siniestro, opresivo, diría yo, ¿no? 8 de la tarde. La Galería de Arte Chrysler de Madrid tiene planificada para esa hora la inauguración de su segunda sede en la capital. En el año 73, mi hermano Juan... Habla Jorge Chrysler, director de la Galería de Arte que se pretendía inaugurar. Quería también introducirse en el mundo del galerista y entonces decidimos que él dirigiese la Galería de Serrano 19, donde estaba yo, y abrir otra nueva en un local a la vuelta de la esquina en la calle Hermosilla 8 llamada Chrysler 2. La calle Hermosilla está a menos de 500 metros del lugar de la explosión. Me encuentro que estaba allí la policía y me dijo, mire, usted ha mandado invitaciones a mucha gente, una cartulina que hacíamos de inauguración que ponía homenaje a Picasso. Dice, y hemos tenido quejas y denuncias de la gente que cómo consentíamos que se hiciese una explosión de homenaje a Picasso ya en el 73, y habiendo fallecido Picasso. Nos dijeron, mire, yo por su seguridad les pido 3 cosas. 1, que cambien el título de la exposición. 2, que pospongan la inauguración por una fecha posterior, 2 semanas o algo así. Y 3, hemos observado que tiene usted aquí en la galería, que hemos tenido quejas, 2 cuadros que le pedimos que los retire. No se los vamos a confiscar de momento y tal, pero pedimos que los retire. No eran de tema político, eran más de tema erótico, sexual. Yo le dije, pues mire, ¿sabe lo que le digo? No voy a hacerle caso de nada de lo que me piden. Y mi madre, que estaba ahí, mi madre gallega, Jorgiño, haz lo que te dicen, por favor, te lo ruego, que soy tu madre. Bueno, y ya con esta petición de mi madre y todo eso, pues lo hice. Entonces, pues pusimos la inauguración a 2 semanas después, cambiamos el título de la exposición a homenaje a un artista y retiramos esos 2 cuadros que nos pidieron que se retirasen. Se temía a estos ultraderechistas, franquistas, anti-picasianos, que cometiesen alguna tropelía, alguna cosa que nos pudiese perjudicar, ¿no? Pero afortunadamente no pasó nada. No todos corrieron la misma suerte aquella noche. En el Colegio Mayor San Juan Evangelista, el mítico Johnny, Enrique Morente tiene una actuación. Para ese día estaba programado un recital con Enrique Morente, pero coincidía también con el proceso 1001. Francisco Gutiérrez Carbajo era el encargado de las actividades culturales en el Johnny. Aquel día estaba allí. Nosotros pusimos a lo largo de todas las paredes las fotos de todos los encausados, desde Marcelino Camacho, Paco García Salve, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, ya llegó la policía, eso fue lo que dijeron que lo quitásemos, no lo quitamos en principio, y que el recital estaba prohibido.
Enrique continuó allí. Fue Enrique Morente el primer artista que cantó en el San Juan Evangelista, porque el grupo que organizaba todas las cosas en el flamenco de San Juan Evangelista, todos eran amigos suyos. Habla José Manuel Gamboa, periodista, escritor y productor musical especializado en flamenco. Cuando pasó esto, lo de Carrero, pues ese día actuaba él en el San Juan Evangelista y entonces pues ellos habían presentado las letras y toda esta historia, pero como la cosa estaba calentita y además por ahí solía estar la policía, casi siempre, porque en la universidad estaban muy pendientes. San Juan Evangelista representaba la contracultura en ese momento, que estaban todos los grandes de la cultura que han venido después. Y entonces, pues nada, pues se salió a la escena y decidió que iba a cantar los fandangos. Y el maestro Enrique Morente, que tenía una muy marcada conciencia tanto política como social, ¿no? Porque él venía de una familia muy humilde en Granada. Juan Pinilla es cantaor y escritor del libro Las voces que no callaron sobre el flamenco contestatario. Que había llegado a Madrid pensando ser cantaor, por supuesto, pero que había empezado trabajando como un currante más. Enrique Morente, que tenía esa conciencia, tomó una letra prestada de un maestro del cante de Jerez de la Frontera llamado José Cepero, un cantaor que también había sido, como cuenta su biógrafo Antonio Conde Carrascosa, que también había sido represaliado por el republicano, pero era una letra que no tenía nada que ver con la política. Para ese coche funeral yo no me quiero quitar el sombrero, que la mujer que va dentro me ha hecho a mí pasar los más terribles tormentos. Pues él solamente cambió la mujer en la persona que va dentro y bueno, se formó un cisco. Para ese coche funeral yo no me quito el sombrero. Para ese coche funeral que la persona que va dentro me hizo a mí de pasar lo más terrible tormento. Aquello hizo que un censor de turno que había en la primera fila se levantara y acudieran allí las autoridades competentes, se llevaran a Enrique al calabozo y le costara una multa. La policía del régimen estaba nerviosa. Esa no iba a ser la última intervención que hicieran aquel día. 11 de la noche. ETA, a través de Radio París, da a conocer un comunicado en el que asume su autoría. Nuestra acción significará sin duda un avance de orden fundamental en la lucha contra la opresión nacional y por el socialismo en Euskadi y por la libertad de todos los explotados y oprimidos dentro del Estado español. Casi a la misma hora, el ya nuevo presidente del gobierno, Torcuato Fernández Miranda, habla a la nación. Desde el dolor de España, que ha perdido a uno de los hombres que con más lealtad y fidelidad la ha servido, quiero dirigirme a la nación. Las investigaciones realizadas demuestran que el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, ha sido asesinado. Ha sido víctima de un atentado criminal. La reacción del pueblo español es la propia de su nobleza. El orden es completo en todo el país. Pero una vez más la dictadura estaba mintiendo. A las 11 de la noche, el joven Pedro Barrios González, de 19 años, sale de trabajar. Este chico trabajaba en uno de los dos drugstores que había en Madrid, que eran un poco un centro donde por la noche se iba cuando cerraban los bares, y salió a las 11 de la noche en un Madrid desierto. Un chico claramente vivía al margen de la política y se le ocurrió quedar con una amiga, tomaron un café, no sé dónde lo tomarían, y se fue andando a su casa. Vivía por la Indalera, es decir, para quien conozca Madrid, es la parte que está detrás de Francisco Silvela, que está relativamente cerca de la calle Velázquez. Iba andando, una noche inclemente, ya digo, y la lluvia arreció, una lluvia que ya era aguanieve, y este hombre llega a una calle que creo recordar que se llamaba Alfonso Heredia, que está relativamente cerca a la calle Cartagena,
y decidió refugiarse en un portal que había abierto. En ese edificio estaba Simón Sánchez Montero, histórico dirigente del Partido Comunista. Él estaba en casa escribiendo un informe y estuvo toda la mañana sin oír la radio, él solo. Habla Aida Sánchez, su hija. Le llamó un camarada y le contó lo que había ocurrido con lo de Carrero Blanco. Entonces él pensó que en casa no iba a estar seguro porque, bueno, pues con cierta frecuencia cuando había algún percance o alguna cosa iban a buscarle a casa para detenerle. Entonces se fue a casa de un camarada que él no conocía, que no vivía en España, pero tenía un piso en la calle Alonso de Heredia y había dejado las llaves al partido para que los utilizara cuando fuera necesario. La policía ya estaba tras su pista. Fueron a ese piso porque al parecer en el piso donde habían utilizado los de ETA para poner la bomba, pues apareció esa dirección. Entonces fueron allí y no sabían que se iban a encontrar y se encontraron a mi padre. Entonces uno de los policías le reconoció y dijo, pues nos le llevamos. De repente, el joven que se había refugiado de la lluvia en ese portal oye un estrépito tremendo. Las luces encendidas, voces, gritos, gente bajando por la escalera. Empiezan a llamar a la puerta, tal. Bueno, él cuenta que le dio tiempo a romper todos los papeles de la reunión, tal. Y ya iban a tirar la puerta abajo, le dijeron que era la policía y se lo llevaron detenido. El chico, al oír gritos de la brigada político-social, salió corriendo. Y salió corriendo por la calle donde estaba, evidentemente, un despliegue policial discreto que no había visto. Él oyó los gritos de alto, alto y oyó 2 tiros. Entonces se asustó y se refugió detrás de una furgoneta. Al salir de la calzada y se puso en mitad de la calle, un policía que había enfrente le disparó y le alcanzó en la cabeza. El día 5 de enero, tras 2 semanas de agonía, moriría en el cercano Gran Hospital. Su muerte solo la recogieron algunos periódicos, y cuando lo hicieron fue para sugerir su posible vinculación con el atentado, porque entonces de la actuación policial no se decía palabra. Él cuenta que oyó unos disparos mientras estaba hablando allí con la policía, y se pusieron nerviosos, pero no sabía por qué había sido, y a él, claro, no le contaron nada. Una tragedia tremenda donde en el año 79 rápidamente la administración, ya una vez muerto Franco, ya en la transición, la UCD gestionó la indemnización de turno para intentar paliar aquello que fue pues verdaderamente una tragedia, y es el único muerto, más allá de Carrero, de su escolta y del conductor, que hubo ese día, y es el último muerto del día de Carrero, porque fue casi al acabar el día. El 20 de diciembre de 1973 tuvo 3 muertos que la historia ha olvidado. El joven Pedro Barrios González, el escolta de Carrero Juan Antonio Bueno Fernández y su chofer José Luis Pérez Mojena. Tuvo la desgracia mi padre que ese día pues tuvo que ir a trabajar con el presidente del gobierno y le tocó. Así. Es que es tan sencillo como eso. Pero siempre se recordará el atentado de Carrero Blanco, no el atentado de Carrero Blanco, el inspector que iba con él de escolta y su chofer. Siempre es el atentado de Carrero Blanco. Con eso hay que lidiar. No, rencor y odio no, pero sí lo recuerdo perfectamente y te puedo decir una cosa, no voy a perdonar. O sea, ni se me va a olvidar nunca en la vida, ni tampoco pienso perdonar a quien sobre todo cegó la vida de mi padre y hundió completamente a mi madre. Cuando volvimos por la noche, nosotros observamos que pasamos por la casa campo. Y yo te reconocer que yo me preocupé mucho. Pero cuando digo mucho, digo mucho. Otros compañeros dicen que no, yo me preocupé mucho porque yo me creí que aquella era una saca más y que nos iban a pegar un tiro. Es más, cuando llego a la cárcel de la Carabanchel, yo personalmente me alegré, o sea, por primera vez me alegré de entrar en una cárcel. Me acosté sin saber qué iba a ocurrir al día siguiente y con miedo de cómo iban a reaccionar el propio gobierno. Tenía miedo de lo que podía pasar en España, si podíamos, en vez de avanzar como creíamos que íbamos a avanzar en la democracia, en las libertades,
con el juicio este, pues que podíamos haber un retroceso. De alguna manera, la explosión, el atentado y el asesinato de ETA lo que hizo fue dislocar, desestabilizar por completo ese impasse en el que se había colocado el régimen en su momento casi final y en el que a la vez se había colocado paralelamente la propia oposición, esperando que se produjera aquel hecho biológico que suponía el final y la muerte, por lo tanto, de Francisco Franco, cosa que no ocurrió hasta un 20 de noviembre de 1975, es decir, pasados todavía un par de años más. Yo nunca he tenido sensación de miedo ni todo el tiempo que él estuvo detenido, en todas las gestiones que hicimos, en todo lo que nosotros nos movilizamos, jamás he tenido sensación de miedo, pero aquel día es que no, vamos, a menos que hubiese sido una persona fuera de lo común, la verdad es que aquello era como para dar miedo a cualquiera. Pero claro, a eso hay que sobreponerse. No es que seamos unas personas muy valerosas, pero hay que sobreponerse al miedo y a las circunstancias adversas. Que ese día mis padres habían quedado a cenar unos amigos y me ofrecía amablemente a llevarles en coche para luego yo llevarles el coche, recorrer Madrid y luego ir a recogerles. Yo recuerdo que recorrí parte del Madrid Norte sin un solo coche. Quizás algún coche, algún taxi aislado, muy probablemente taxi al servicio de la policía. La Brigada Político-Social tenía taxis que eran coches camuflados de la policía. Posiblemente fuera alguno, quizás, pero solo se veía algún taxi, no recuerdo, autobuses y nadie. Un Madrid silencioso, oscuro, sombrío, lluvioso, frío y verdaderamente desolador. Televisión Española emitió aquel día, aquel 20 de diciembre de 1973, una gala musical en la que Maritrini cantó esta canción. Marchó, dejó la casa, dejó la ciudad, se fue dulcemente, ningún reproche, nada que ocultar, y buscó senderos entre las montañas que dan al mar, que van al mar. Marchó, él pasó cansado, triste el mirar, sin parpadear. Nadie te llamó, nadie sintió tu callado adiós. Un adiós al mundo, a gentes y calles y a la gran ciudad. Solo la sombra envuelta en niebla que sigo en tu caminar, mirando hacia el mar. Un hombre marchó sin nada que dar. Las palabras que pueda cantar o escribir no son bastantes para decir lo que allí vi. Hombre de triste figura, porque a las aguas fuiste a vivir. Si yo era tu sombra, si yo estaba allí, quería vivir. Un hombre marchó, dejó la casa, dejó la ciudad, se fue dulcemente, ningún
ocultar. Y busco senderos entre las montañas que dan al mar, que dan al mar. Un hombre marchó, el paso cansado, triste el mirar, sin parpadear. Un hombre marchó, dejó la casa, dejó la ciudad. Muchas gracias.